Durante mis estudios de la carrera, o sea, durante la Facultad de Medicina, yo entré a trabajar al Instituto Mexicano del Seguro Social, o sea, al IMSS, como intendente. O sea, yo empecé de limpieza en el hospital IMSS. Sí. Entonces, ¿sabe qué? Sí se tiene que operar, hay que hacer esta cirugía. Nada más de que ahorita no tenemos este material para operarlo. ¿Sí? Entonces necesitamos que pues, nos lo consiga, ¿no? Le damos una lista del material que ocupa para la cirugía y hasta que él regrese ya en físico, o sea, que ya compró todo. Con las cosas. La mayoría del personal no está contento y dice, no, ya estábamos de una forma. Yo ya que estuve ahí 6 meses y preguntando a mis compañeros, oiga, que iba a haber más recursos con este nuevo programa, y dicen, no, de hecho, hasta hay un poquito menos. Pues, bienvenidos a un capítulo más de Un Mortal con Dudas. Yo soy Charlie y el día de hoy me encuentro pues, con el doctor Abel Pérez. Doctor, así es. Bienvenido. Puedo tutear, ¿verdad? Pues somos ya de la edad. ¿Desde hace cuánto nos conocemos? De hecho, de la edad, ¿no? Pues somos de la edad. ¿Cuántos años tienes? Yo ya tengo 34 años. 34 años. Ah, no, pues sí, ya, de la edad. Bueno, un añito ya mayor. Ya tengo 34 años. Ya, ¿no? Perfecto. Bueno, pues bienvenido, Abel. Doctor, el doctor Abel Pérez es un médico cirujano general, ¿verdad? Ajá. Entonces, nada, pues bienvenido a este espacio. Hemos estado platicando un poquito ahí sobre conversar sobre ciertos temas que se me hacen bastante interesantes que has vivido ahora que vas terminando también tu especialidad, pero que además de esto ya tienes bastante tiempo de experiencia en el tema de la medicina. Así que nada, de entrada, pues preséntate un poquito con la raza, a ver que te conozcan, quién eres, qué haces. Sí, bueno, como dices, soy cirujano general, ¿verdad? Es decir, es un médico general que después hace un curso de especialización, o sea, soy especialista en cirugía general. Normalmente también nos damos a conocer como cirujano general y laparoscopista, porque una de las actividades más interesantes y que más hacemos en la práctica es la cirugía laparoscópica, ¿no? Entonces, normalmente nos damos a conocer como cirujano general y laparoscopista, porque hoy en día la cirugía laparoscópica pues, es intrínseca, o sea, va de la mano con nuestra especialidad, que es la cirugía general. Yo he escuchado este procedimiento y tú nos vas a sacar del error, que generalmente es cuando tienes así como problemas gástricos, cosas así. ¿Tiene otras aplicaciones o estoy tirando para el monte? No, sí tiene otras aplicaciones. La cirugía laparoscópica simplemente significa meter una cámara al abdomen y ver por dentro del abdomen. Okay. Ese procedimiento se puede hacer para muchas especialidades, no nada más los cirujanos generales lo utilizamos, también ginecólogos, urólogos, algunos oncólogos, algunos otros cirujanos también utilizan este método. Por eso suele utilizarse el término más amplio, genérico de cirugía de mínima invasión, Okay. que abarca tanto los procedimientos laparoscópicos, que son en el abdomen, como otros procedimientos endoscópicos que no son necesariamente en el abdomen, pero que entran en esta categoría más amplia de o cirugía de mínima invasión. Que es buscar dejarlo menos fregado al paciente. Sí. Sí, tiene ese trasfondo, ¿no? Esta idea de lo menos. Hay una frase muy común en medicina que es primum non nocere, que significa primero no hacer daño. Es como un lema de los doctores, ¿no? Okay. Es un lema en la medicina. O sea, antes de ponerte a curar a alguien, pues primero no hacerle daño, ¿no? Exacto. O sea, si pudiera a través de X procedimiento no hacerte o no lastimarte, no hacerte daño, o sea, pues voy a buscar hacerlo así, ¿no? Correcto. Entonces, en ese o bajo esa lógica, una cirugía pues solamente sería razonable cuando el beneficio del daño que le vas a hacer, porque una cirugía es hacer un daño, ¿verdad? Claro. Pues cortar el cuerpo, cortar los tejidos, dañar el cuerpo. Pero tiene sentido cuando se justifica por el beneficio, o sea, sí. Que el beneficio supere el riesgo. Entonces, la cirugía últimamente apunta a eso, a disminuir ese daño que uno provoca al cuerpo. Entonces, mientras menos daño, mejor. Entonces, por ahí va el razonamiento de que ahora en esas últimas décadas se ha vuelto
como la punta de lanza en la cirugía, pues es la mínima invasión. Ok, súper. Ahora, esta pregunta creo que es una de las más importantes porque a veces nos habla también mucho de la vocación, ¿no? ¿Por qué medicinas? ¿O por qué te decidiste en empezar a estudiar y meterte en el campo de la medicina? De acuerdo. Mira, en mi caso, la verdad es que yo desde niño quería ser doctor, ¿verdad? Ok. Entonces, obviamente, pues esa pregunta que tú me haces, pues no nos la hacen mucho, ¿no? Me la han hecho muchas veces. Entonces, me he dado cuenta que posiblemente tuve mucha influencia en mi mamá porque ella siempre trabajó en un hospital del IMSS, de secretaria. Entonces, yo a veces salí del trabajo, iba mucho al hospital por ella, ¿no? O sea, no por enfermo, sino porque la íbamos a recoger, así. Entonces, yo iba mucho al hospital, entonces yo iba al hospital y veía a los doctores y mi mamá me platicaba, mira, que aquí se hace esto y que lo otro. Entonces, yo por eso pienso que desde niño, a lo mejor, no sé si mi mamá me mandaba mensajes subliminales o algo así, porque no recuerdo el punto exacto en que lo decidí, pero sí me acuerdo que desde niño tenía esa idea de ser doctor. Entonces ya luego en la adolescencia y la juventud, pues se veían unas series bien padres en la tele de doctores, ¿no? Sí. Y normalmente los cirujanos se veían bien. Y dije, pues como que me gustaría ser cirujano. Súper, súper. Entonces, pues ahí te inspiró. Sí, realmente mucha raza que Grey's Anatomy, Doctor House, ¿qué otros programas hay? Hoy The Good Doctor también. Ándale, que es de un autista, ¿no? Sí. Doctor con autismo, está muy bueno ese programa. Y mucha raza se inspira de este tipo de programas Sí, y sí. le sale el espíritu de servicio y Sí. salvador y qué bueno. Ahora, mucha raza, digo, porque sabemos que el tema de la especialidad es complicado en el tema de los médicos. ¿Por qué? Porque hay una sobredemanda de especialidades, ¿no? O sea, hay pocas plazas y muchos médicos buscando especializarse, ¿no? ¿Diste con tu especialidad, la especialidad que querías? Pregunta número 1. Sí, ok. Sí, no, definitivamente. Como decía, desde niño, yo sabía que iba a ser doctor. Cuando entré a la facultad de medicina, traía la idea de ser ya cirujano. Específicamente traía más la idea de ser, me llamó la atención de la neurocirugía, que es una de las ramas o vertientes de la cirugía. Pues probablemente por lo que uno veía en la tele, ¿no? Acá se veían muy padres en las series, el neurocirujano abriendo el cerebro. Claro. Todo esto. Y luego, conforme uno va teniendo experiencias en hospitales durante la carrera, pues va viendo la realidad, ¿no? O sea, obviamente la vida real pues no es Grey's Anatomy, ¿no? Sí. Entonces, sobre todo cuando tiene experiencia en hospital, por ejemplo, durante esos 7 años de carrera, porque son 7 años de carrera, uno de ellos se llama internado. Nada más de la medicina general. Nada más de medicina general. Ok. Uno de esos 7 años es un año de internado. Entonces, en ese año se llama internado porque eres un médico interno, o sea, prácticamente vives ahí en el hospital. Entonces, rotas o te toca trabajar en todas las áreas, entonces aprendes a trabajar con los internistas, con los pediatras, los ginecólogos, los urgenciólogos y los cirujanos, Okay. Incluyendo los neurocirujanos. Entonces, como ahí vi cómo es, entré a neurocirugías, cirugías digestiva, de muchas. Ahí fue cuando dije, no, pues yo creo que lo mío es la panza, es el abdomen, Sí. es el aparato digestivo. La cirugía general me gustó mucho, específicamente la cirugía laparoscópica. O sea, esta onda de la nueva tecnología de por incisiones pequeñas, meter una camarita y como jugar un videojuego, Con robot. Porque tú estás viendo una pantalla, el paciente está aquí, pero tú estás viendo la pantalla. Ok. Ya no es ver al paciente, sino ver adentro del paciente a través de una pantalla. Entonces eso me llamó la atención y fue después. Entonces cuando yo apliqué, pues apliqué a cirugía general porque ya sabía con seguridad que era lo que quería hacer. Okay. Entonces ya involucrándote con la raza, Sí, en el camino uno va... Pues ya dijiste, oye, no sabes que esto es lo que me late a mí. ¿No? Ahora, porque tú me estás platicando de Grey's Anatomy, me estás hablando de robots y todo eso.
Pero según entiendo, no fue así tu comienzo, ¿no? En el tema de la medicina. O sea, empezaste en el sistema público, ¿no? Cuando Ujú. tu carrera, no me imagino que prácticas y cosas así, o... Sí, Ok, entonces, yo no sé si tú ya tenías este contexto, porque claro, entendemos que Grey's Anatomy y Doctor House, o sea, no es México, ¿no? O sea, así ujú, no es el sistema de salud. no. Pero, al final, bueno, pues te inspira y entras, ¿no? Pero, ¿cómo es ese contraste de lo que tú habías estado viendo de la tecnología que tú sabías que existía y bueno, y entras al final al servicio público? Me imagino, porque también he escuchado de hospitales públicos que son muy bien equipados. Entonces, pero digo, yo no sé ahora dónde te ha tocado hacer tu servicio, tu carrera como Ujú. médico. Platícanos un poquito de eso, o sea, si hubo un choque al comenzar ahora sí a laborar y meterte ahora sí a los trancazos en el sistema público con lo que tú traías o cómo fue ese contraste. Claro. Sí, mira, no, pues, o sea, yo te puedo platicar de esto porque pues, tengo años de experiencia dentro del sistema público y también algo de experiencia fuera del sistema público. De hecho, o sea, durante mis estudios de la carrera, o sea, durante la Facultad de Medicina, yo entré a trabajar al Instituto Mexicano del Seguro Social, o sea, al IMSS. Ok. Entonces, desde que yo estaba en tercer semestre de la facultad, entré a trabajar al IMSS como intendente. O sea, yo empecé de limpieza en el hospital IMSS. Así. Sí, yo estaba ahí. O sea, los médicos entran desde abajo. O, Bueno, ese fue mi caso. Somos una minoría. La mayoría no trabaja mientras estudia la facultad. bueno, tú estabas trabajando, o sea, Exacto. buscabas un trabajo Sí, mientras sí. estabas estudiando y dijiste, aprovecho y ya entro trabajando en Es el correcto. hospital. Sí, sí. Órale. La mayoría solo se dedica a la facultad porque, y no sé, uno los entiende porque de por sí es muy difícil, ¿no? Entonces, de por sí es difícil, entonces obviamente pues es mayor el reto cuando además de estudiar la facultad pues tienes que cumplir con un Sí. turno, ¿verdad? O a veces un poquito menos de algún trabajo, ¿no? Bueno, algunos lo hacemos así. Y entre que es porque para tener un ingreso en ese momento y además en el futuro me ayudó, ¿no? Después porque estuve creando antigüedad en el instituto, ¿no? Ok. Y te platico esto porque, o sea, tengo 11 años, un poquito más de conocer el hospital, el IMSS desde adentro, ¿no? Sí, eso sí me Desde, queda claro. Me queda claro. desde los baños. Desde los trapeadores. O sea, entonces conozco bien cómo funciona, ¿no? Y, y además también he vivido la experiencia del el contraste entre hospitales de los mejores, institucionales como privados, y hospitales con recursos muy limitados. Ok. Justo acabo de tener esta experiencia en un hospital más pequeño en el estado de Michoacán, que como parte de nuestro curso de especialidad tenemos que cumplir con 6 meses de servicio social, que ese servicio social para nosotros significa pues ir a un hospital rural o semi-rural, donde hay pocos especialistas y bueno, Ok. y es como que la forma en que se ayuda a la comunidad en ese sentido, ¿no? Ok. Entonces, como tú bien dices, pues sí hay mucha diferencia, ¿no? O sea, sí hay hospitales en México que tienen toda la tecnología del mundo, o sea, tecnología de punta, así como lo vemos en Grey's Anatomy, así, o sea, tienen todo. Ok. Pero son muy pocos, ¿no? Y Sí. solo en las ciudades más grandes, o sea, estamos hablando de que, cirugía de punta, pues Monterrey, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, ¿no? Ok. Y poco más, ¿no? Oye, Eh, y a ver, porque digo, me llama la atención esta parte que mencionas. ¿Qué pasa cuando tú, porque mira, entras a trabajar como intendente? Yo pensaba que era así como un título de un doctor o de un practicante o algo así, no sé, pero no, entras literal a la limpieza del hospital mientras estás estudiando. Pero eventualmente tienes que empezar a hacer tus prácticas, tienes que empezar a hacer, sí le llaman prácticas, ¿no? En el ajá. tema de la medicina. Eh,
¿Hiciste tus prácticas en ese mismo hospital? ¿En donde Algunas sí, trabajabas? algunas, la Ok. mayoría sí. Ok, ¿y cómo fue ese brinco con tus compañeros, o sea, tú, o sea, a lo mejor hasta pacientes que ya tienen mucho tiempo ahí de que, caray, ahora Sí, sí. ya andas aquí inyectando, güey. Ajá. Eso debe haber sido bien curioso. Sí, sí. Sí, sí, porque no somos muchos los que hacemos eso, como hace rato comentaba. Pero sí hay, o sea, somos pocos. Sí. Por ejemplo, dentro de mi medio del hospital donde trabajaba, pues todos ya sabían, ¿no? Que, mira, ese está estudiando medicina. Y ya, pues, todos, aparte éramos yo porque pues me veían de que barra tantito y luego me arrinconaba a ponerme a estudiar. Ok. ¿No? Entonces, la mayoría de mis compañeros pues tienen una buena actitud en el sentido de que pues lo felicitan a uno porque dicen, mira qué bueno lo que estás haciendo, todo esto, ¿no? Y échale ganas y bla, bla, bla. Conforme fui avanzando y ya después, ya llegaba con bata, ¿no? En lugar de uniforme de limpieza, pues a la mayoría de mis compañeros pues les agradaba, ¿no? O sea, me Ajá. felicitaban, etcétera. Entonces, realmente, pues una buena experiencia en ese aspecto. Probablemente de pronto sí, a lo mejor algunos pacientes, en algunas ocasiones sí me tocó de que en la mañana estaba haciendo prácticas y Ok. en la tarde tenía que hacer mi turno de Tu limpieza, turno de ¿no? Sí, limpieza. O sea, entonces, seguramente alguno de los pacientes que atendí de pronto me vio con guantes rojos en lugar de guantes blancos. ajá. Oye, ¿no te iba a decir alguno así de, No, oye, ¿qué ninguno me pasó? abordó, pero supongo que alguno lo ha de haber notado. Sí, claro, claro. Oye, qué curioso, digo, y que lo hable también, al final, digo, X, o sea, es chamba, pero también luego a veces está es un prejuicio, o sea, propio de que, oye, ay, ¿cómo voy a estar chambeando aquí? Y ahora que me vean así, o sea, no sé, o sea, yo creo que a lo mejor mucha gente se tripea con esto y eso puede ser un bloqueo también para el progreso. Al final, hoy eres un cirujano general, tienes una larga experiencia en el tema de la medicina, o sea, estás muy involucrado con tecnología en medicina y bueno, eso no fue un bloqueo para ti, ¿no? Pero qué chido que también cuentas esto, porque también esto sí puede ser un bloqueo para otras personas y no nada más en esto, en otro ámbito, ¿no? Sí, sí, ¿no? Pues a veces puede pegar en el orgullo, ¿no? De Claro, ¿cómo yo voy a andar? claro. Pues hay que chambear y hay que, Eh, y bueno, al final fue un medio para meterte también y conocer otra parte del sistema de salud, ¿no? sí, o sea, de alguna forma sí tuve yo algún beneficio en el sentido de que pues me ayudaban a ir a hacer mis prácticas, es más fácil después para mí ingresar. Después obtuve mi base de médico general ahí durante, bueno, el transcurso que estuve haciendo la especialidad. Entonces, pues, en ese sentido me ayudó, ¿no? Ahora, como médico general, ¿tú estabas ahí con hospitalizados o estabas como en consultorio? O sea, ¿qué hacías ahí? El poco tiempo que ejercí, porque fue muy poco, casi nada, es consulta. Lo que hace un médico Ok, general, que es dar consulta. Pero como rápidamente empecé a hacer la especialidad, pues, es como me dan como una licencia, entonces dejo de esa base de médico general y nada más me dedico a la especialidad. Y como la especialidad la estoy haciendo dentro de la misma institución, que es el IMSS, ok, me dan una especie de beca, así le dicen beca, pero en realidad es una licencia con goce de sueldo. O sea, ok. yo me dedico a la especialidad y me siguen pagando porque yo soy un médico del IMSS, nada más que me estoy entrenando en la especialidad para después trabajar de mi especialidad en el instituto. Entonces, mientras tú tenías tu licencia, o sea, ya estabas en el hospital Ajá, con enfermos. ajá. Y mis compañeros residentes, o sea, mis otros compañeros que estábamos haciendo la especialidad, pues no, ¿verdad? No, yo tenía ese sueldo ya de médico general y ellos no, ¿verdad? Claro, Pero yo empecé desde tercer semestre a hacer esa esa labor. antigüedad, exactamente. Sí. O sea, Órale. desde Oye, mucho antes. ahora, eh, tú, no sé si tu primer acercamiento con el tema de la cirugía, o sea, más bien con el tema de hospitales, fue ahí, ¿verdad? Me mencionas Sí, ahí. Ok, ese fue tu primer acercamiento. Primero, ¿era lo que esperabas? O sea, en cuanto a la instalación, en cuanto a la dinámica, en cuanto al instrumental, porque
¿Tú en la escuela en dónde estudiaste? Yo soy de Matamoros, Tamaulipas, y estudié allá en Matamoros, Tamaulipas. Matamoros, la universidad también. Ajá. ¿Y la especialidad? Aquí, la especialidad aquí en Monterrey. Ok, en Monterrey. Entonces, me supongo que también dentro de la universidad te hablan, como ahora mencionas, dices, oye, pues bueno, aquí ya usamos robots, ya usamos pantallas, usamos procedimientos de mínima invasión. ¿Eso ya se veía en ese entonces en el Seguro Social, en la clínica del IMSS, o aún no veías este tipo de Sí, tecnología? no, todavía no. O sea, porque en ese hospital donde yo empecé, pues era un hospital del IMSS, ahí en Matamoros, Tamaulipas, Ok. donde no hay toda esa tecnología. O sea, la cirugía que se practica allá, pues es la convencional todavía. Sí. Que es? eso significa un gran retraso, ¿no? Pero bueno, sí. Pues es... abrir toda Olvídate del bikini. No, nada de eso. Y ya aquí en Monterrey, es cuando ya empecé a tener esta experiencia de la cirugía de mínima invasión, ¿no? Por eso es que aquí, o por eso es que me vine acá a especializarme, ¿no? Porque aquí hospitales con toda esa tecnología, ¿no? Ok. Que allá no. Ok. ¿Y esta tecnología aquí en el sistema público sí existe? Sí. Sí. Entonces, haz de cuenta que en la institución en México se divide en los hospitales en primer, segundo y tercer nivel. Sí, es que te lo pregunto porque o sea, la concepción que tenemos del sistema de salud público, o sea, es precaria, ¿no? O sea, Sí, lo que dices, es de a lo acuerdo. mejor no, prefiero mejor pagar a un Exacto. privado porque ahí me van a meter un serrucho y una cegueta. O sea. Sí, mira, la verdad es de que los hospitales institucionales pueden ser de altísimo nivel los que se llaman tercer nivel. Pero de ahí para abajo, que son la gran mayoría de hospitales en todo el país, pues sí, la verdad es que sí existen muchas carencias, ¿no? Ok. Es una realidad. Entonces, el problema es de que, pues, para tú llegar hacia esos hospitales que sí tienen toda la tecnología de punta, como un hospital de tercer nivel, por ejemplo, en el noreste del país, pues nada más está Monterrey, ¿no? Ajá. Y en occidente, pues Guadalajara. Allá en el noroeste, pues hay hospitales de tercer nivel que sí tienen bastante tecnología buena, que por ahí en Sonora, etcétera, ¿no? El problema es para llegar ahí, ¿no? O sea, el embudo, o sea, para que un paciente llegue ahí, pues tiene que pasar por muchos filtros, etcétera. La mayoría no llega hasta allá, ¿no? Entonces, esos hospitales se les llama de concentración porque solamente reciben los casos más complejos, o pues que de alguna manera pasaron muchos filtros y que logran llegar ahí. Pero pues la mayoría de derechohabientes o personas que se atienden en un hospital público, pues la mayoría no llega hasta uno de esos hospitales, ¿verdad? Y lo tienen que resolver un hospital de menor nivel. ¿Te tocó resolver uno de esos casos? Sí, claro, ¿Sí? o sea, porque... O sea, de los que no llegaron al chido. Sí. Ok. Porque dentro de nuestro entrenamiento trabajamos en hospitales de segundo nivel y de tercer nivel. Ok. ¿Y cómo fue? Mi hospital sede es un hospital de tercer nivel, que es la UMAE 25 de Monterrey, que es, o le llaman el hospital de especialidades, que está aquí en Lincoln. Ajá. O sea, aquí en Monterrey, en el IMSS, hay 3 hospitales de tercer nivel, nomás que están separados. Lo de cardiología, pues está allá en la Lincoln, pero Sí. es el 34. Los de ginecología, pediatría, todo eso está en el otro que se llama el 23, que está acá por Santa Lucía. Sí, yo nunca aprendo los números. Y el del resto de especialidades es el 25, que es el que está ahí en Lincoln y Fidel Velázquez, ¿no? Ok. Que es donde yo me formé, ¿no? Ok. Ese es el tercer nivel, pero en mismo Monterrey hay muchos otros especialidades de segundo nivel. Y en las demás ciudades aledañas son hospitales de segundo nivel y todos ellos pues mandan pacientes hacia acá, hacia el tercer nivel. Ok. ¿Y tienes tú alguna experiencia o algún caso que te haya tocado de, digo, no de hospital tercer nivel, porque entendemos, ya entendemos que ahí tienen todo. Afortunadamente ahora sabemos que sí hay hospitales que están bien equipados, que no son abundantes, pero existen. Sí. El problema es llegar ahí. Exacto. Bueno, es que ese es el tema. La pregunta es, o sea, ¿cómo resuelven? ¿Cómo tiene que resolver un médico una situación que
al final dices, bueno, cuento con esto, cuento con esto. ¿Tienes algún caso así que recuerdes? No en el de tercer nivel, o sea, acá en los Sí, sí, de la claro. raza de bronce. Sí, sí, muchos, ¿no? La verdad es que En los lamentablemente... hospitales de los que no tienen palancas. Sí, lamentablemente hay muchos casos, ¿no? Probablemente en esta zona, los hospitales de segundo nivel, pues, si bien tienen muchas carencias, pues, todavía tienen un poquito más que otros hospitales que sí me ha tocado trabajar. Por ejemplo, en este caso, cuando estuve trabajando acá en Zamora, Michoacán, en un hospital que es un hospital general, hospital civil, ¿no? Donde se atienden a personas que no son derechohabientes del IMSS, que no cotizan en el IMSS, etc. Y tuve unas experiencias, pues, complicadas. ¿Por qué? Porque, o sea, allá se llega al punto de que, pues, le decimos a los pacientes, ¿sabe qué? Sí se tiene que operar, hay que hacer esta cirugía. Nada más de que ahorita no tenemos este material para operarlo, ¿sí? Entonces necesitamos que, pues, nos lo consiga, ¿no? El Entonces, paciente. sí, sí, y puede ir a esta farmacia, puede ir a este otro hospital acá en el centro, le damos una lista del material que ocupa para la cirugía y hasta que él regrese ya en físico, o sea, que ya compró todo, Con las cosas. ajá, y ya lo operamos. Y pues eso está complicado porque normalmente, pues, si son pacientes que no tienen un trabajo formal porque por eso no tienen seguro, de Sí. por sí, pues batallan. Entonces a veces sí tenemos que andar viendo cómo improvisamos para que no tratar de pedirles mucho, pero pues les tenemos que pedir porque no hay y los pacientes tienen que andar comprando hasta su anestesia No es cierto. para poderlos operar, porque no hay. O sea, no hay ni para la anestesia. No, me tocó llegar a pedirles los sueros. Hielos ahí para dormir. Los sueros para pasarle a la vena, las suturas, la anestesia, la jeringa de la anestesia. Pues Joder. a veces casi todo. Entonces, ya que él trae todo eso, pues ya lo Ahora, todavía falta que traiga algo vaya, o sea, que no sea pirata o que no sea... No, sí nos tocó. Sí, esta es la medicina, sí, pero mire, venció hace un año. Caduca. ¿Cómo la consiguió? No, pues es que me la dio un primo, que ahí la tenía, que no sé qué. Pues no. Bueno que sí nos dimos cuenta, por ejemplo, en ese caso. ¿Y qué hace? Regrésate a comprar otra. Sí, sí. Ahora, ¿esto a ver, obvio afecta, ¿no? Y nos podemos imaginar, ¿no? Pero, por ejemplo, el paciente, ¿no? O no sé, me imagino que ustedes tienen a lo mejor una programación de pacientes, un flujo, porque estamos hablando del sistema público, o sea, ahí es o sea, como panadería, ajá, uno y otro. Sí, sí. O sea, ¿eso cómo les afecta a ustedes como médicos? Primero, esta carencia de materiales. Porque, bueno, evidentemente al paciente, pues, tiene que retrasar su cirugía, tiene que ir a comprar, tiene que gastar dinero, tiempo, etcétera, ¿no? Y luego, si no trae lo correcto, regrésate. A ustedes como médicos, ¿esto de qué forma les impacta? Pues nos impacta porque a veces, sobre todo cuando eso tiene una influencia en el resultado del paciente. O sea, ese es el peor de los casos. Sí, porque luego, oye, pues no quedé bien, quedé chueco. Pues sí, carnal, pero pues... Por ejemplo, un paciente que tiene que operarse de urgencia y no lo podemos dar hasta que el familiar llegue con el material para operarlo, ¿no? Entonces, hay situaciones en que, pues, esperarse 2, 3 o 4 horas sí le afecta al paciente, ¿no? Si un paciente tiene una apendicitis aguda, hay que operarlo ya, porque si no lo opero, a lo mejor en 4 horas, a lo mejor ya no está vivo el paciente. Entonces, sí. ¿Te tocó algún caso así? Sí, claro. Échalo. Sí, casos en que hay que operarlo de urgencia. Normalmente, por ejemplo, en casos de apendicitis aguda o pacientes con heridas, ¿no? Porque ahí donde me tocó, pues, ¿Eso fue ahí en Michoacán? Sí, en Michoacán. Ok, no, ahí, O sea, ahí con heridas, ahí. O sea, todas las semanas nos llegan pacientes balaceados, ¿no? Okay. Con heridas de bala en el tórax, en el abdomen, los que llegaban vivos, ¿no? Entonces, pues a veces sí era de que, obviamente,
se trata de tener la precaución de que pues tener ahí un stock, ¿no? Para las urgencias, ¿no? Y de ahí tratar de, en una urgencia, ¿no? Pero a veces sí de que, consíganme la familiar del paciente porque necesitamos que nos traiga esto porque no hay. Por ejemplo, no hay compresas, me tocó. No hay, y tiene que venir la señora a venir con compresas porque si no, ¿cómo vamos a operar al paciente? Una vez que lo abramos y salga toda la hemorragia, pues necesitamos compresas para operarlo. Entonces, se llegó a retrasar un poco una cirugía en un caso así. Y otra cosa que recuerdo mucho, que batallamos mucho, por ejemplo, para conseguir sangre, porque en ese hospital pues no hay un banco de sangre como tal, sino que tiene un pequeño stock que lo envía o lo surte un banco de sangre de la capital del estado, en este caso Morelia. Bueno, entonces, pero al final la sangre, eso siempre se piden donantes, ¿no? El problema es de que bueno, no puedes responder rápido. Sí, exactamente. Okay, o sea, nos pasó que un paciente necesitaba sangre ya. Sí. Y de Morelia la mandaban en una semana. Y el paciente tiene que conseguirla en particular a un banco de sangre particular que le cobra bastante caro, ¿verdad? De que 5,000 pesos por paquete. El paciente necesita 3 o 6 paquetes y el familiar dice, ¿sabe qué, doctor? No puedo. ¿Cómo le hacemos? Me sale más barato el funeral. Le sale más barato el funeral. Entonces, la verdad, digo, eso es un poco duro de decir, ¿no? Claro. La verdad es de que muchos pacientes se ven afectados, o sea, el resultado en su salud, llámese que tiene una complicación o porque simplemente, o sea, una complicación muy grave, ¿no? Claro. Por no tener el recurso suficiente a la mano, ¿no? Cuando lo necesitamos porque no en todos los lugares pues, se tiene toda la infraestructura, ¿no? Claro. Ahora, sí, hablamos de cómo esto definitivamente tiene un impacto, como dijimos, en el paciente, en el derechohabiente, tiene un impacto en los médicos, ¿no? Pero una cosa es que dice el médico, oye, pues bueno, tú me traes este paciente, tiene esto, voy a necesitar esto, te paso la lista, ve. Pero quiero suponer que a los médicos les piden un resultado, porque al final esto es una institución, el gobierno tiene que dar números, o sea, hay estadísticas. Había o sea, a pesar de las carencias, ¿había una exigencia? Sí. ¿O hay una exigencia hacia los médicos? Siempre la hay. Y cada vez más. O sea, antes había un poquito más, por ejemplo, de parte de los pacientes, incluso un poquito más como de respeto, ¿no? O sea, al doctor. Ajá. Pero cada vez es más común que los pacientes, obviamente está bien pues que exijan un buen resultado, pero que además cada vez se ve más una actitud hostil hacia los médicos en el sentido de que muy fácilmente uno es acreedor a una demanda, ¿no? Sí. O sea, sí sucede en México. Claro. Pero no, porque es que en Estados Unidos, hasta porque les pusiste mal el café, te exactamente. demandan. Y eso ha hecho, pues, que el mismo sistema, por ejemplo, en este caso americano, pues, funcione de cierta manera a la defensiva, ¿verdad? De manera que, pues, la práctica médica cada vez se torna más, o se tiene que tornar una práctica defensiva, en que el médico debe protegerse ante esos diferentes escenarios, ¿no? ¿Te tocó algún caso de algún paciente o algún familiar que se te pusiera así al brinco? No, más o menos, no como tal. Digo al brinco en el caso de, oye, de un caso así de que platicamos. Ajá. De que, oye, pues sí, pero no tengo con qué. O sea. Sí. Ahí es muy importante, pues, una buena comunicación, o sea, porque tiene que explicarle al familiar, al paciente, ¿sabes qué? Pues estamos haciendo, mire, fíjese, estamos haciendo esto y esto sí. Y esto. ¿Cuál fue ese caso? Y lo que nos falta aquí, pues es porque no tenemos... No, por ejemplo, ahorita recuerdo un caso, un paciente que fue operado del abdomen varias veces y tenía él ya múltiples transfusiones por su estado infeccioso de varios días y necesitaba más sangre. Y pues era esta situación de que no iba a llegar de Morelia o que es un tipo de sangre raro, más difícil todavía. Y la única era de que ellos consiguieran muchos donantes y pagaran a una institución particular. Y por ejemplo, en ese caso, los familiares decían, no, pues es que ya compramos varios y necesitas todavía más y ya no tenemos más. Pues vamos a esperar a la siguiente semana que vengan
la sangre de la capital. Sí. Y nosotros, pues bueno, ¿no? ¿Y qué pasó con ese paciente? El paciente falleció. 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 Porque no llegó la sangre. Porque no llegó la sangre. O llegó, pero llegó tarde. Sí llegó, tardía cuando llegó y ya le empezamos a pasar todo. Ya había pasado mucho tiempo sin plaquetas, porque lo que él necesitaba era específicamente plaquetas. Entonces eso volvía más complicado el caso, porque no es tan fácil conseguirlo, es más caro conseguirlo. Claro. Entonces, cuando le llegó el paciente ya tenía complicaciones por haber pasado varios días sin plaquetas en su sangre. Y me supongo que también el traslado de la sangre implica un riesgo. O sea, debe de tener ciertos parámetros de cuidados para el traslado de la sangre, ¿no? Porque, digo, si viene desde otro hospital y sí. Se saben esos protocolos, ¿no? Pero a lo mejor un familiar que tiene que ir a comprar la sangre, pues a lo mejor te la traen en una hielera así con hielos del Oxxo, no sé. Sí, así y la eso... traen. Sí, pero bueno, pero al menos conseguirla, ¿no? Claro. En este caso, pues... ese fue unas gotitas de microdín. Sí, no. Pero en ese caso sí estuvo complicado, ¿no? Ahora, afortunadamente, pues en ese caso... Órale. Pues siempre hubo una buena comunicación con los pacientes, ¿no? Porque a veces pasa eso, de que si no tienes una buena comunicación con ellos, pues lo pueden tomar mal, ¿no? Claro. O aprovechar una situación desafortunada para buscar un culpable, etc. ¿Y ellos entendieron, o sea, la situación? ¿O sí, no, en este buscaron caso, quién se las pagaba? No, en este caso no, afortunadamente. Ok. Yo pienso por eso, porque siempre hubo una buena comunicación. Sí, claro. Y bueno, eso es por parte de los pacientes, que eso siempre va a existir. O se entiende que por parte del paciente y sobre todo de los familiares, pues existe una desesperación, existe estrés pendiente por la condición de su familiar, por lo que ve alrededor, o sea, lo que necesita traer, lo que tiene que hacer para que su familiar salga adelante, ¿no? Pero ahora la exigencia por parte de digamos, tus jefes médicos, por parte del director del hospital, por parte de gobierno, o sea, les exige también por este lado dar un resultado. Sí, ese es el problema, ¿no? O sea, por eso no es tan grato al personal médico trabajar en esas condiciones, ¿no? Porque, o sea, aunque uno quiera hacer su mejor esfuerzo, pues se encuentra de pronto limitado, ¿no? Entonces, si el paciente exige, la institución exige, pues sí es complicado, ¿no? Por eso muchos médicos, pues no les gusta tanto irse a ese tipo de hospitales, ¿no? Y si hay médicos ahí, pues es, como en mi caso, parte del servicio social, ¿no? Claro. No es que uno vaya por gusto a ponerse en situaciones complicadas como esta, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues es un tema estructural que se debe mejorar, pues propio de un país que todavía le falta mucho desarrollo, ¿no? Propio de muchos países que están a nuestro nivel, por así decirlo, en América Latina, Centroamérica. De hecho, bastante mejor que estamos nosotros en respecto a otros países vecinos, ¿no? Claro. Y bueno, esperemos de que poco a poco pues esto vaya a evolucionar, ¿no? Nosotros cuando, digo nosotros los mexicanos, quiero pensar, conocemos un sistema de salud y esto no tiene que ver con un... Bueno, sí tiene que ver con un tema político. O sea, sí, porque, a ver, un sistema de salud previo a la pandemia y post pandemia, previo al sexenio actual del presidente y post de este presidente, ¿no? Y, o sea, ¿por qué lo digo? Porque, por ejemplo, México era muy bien reconocido en cuanto a nivel mundial al sistema de vacunación que tenía, ¿no? Ya no es así. O sea, estamos muy lejos de ser lo que éramos en cuanto al sistema de vacunación anteriormente. El abasto de medicamentos. Y como el abasto de medicamentos, si antes ya era medio tambaleante, ahorita está por los suelos. Y así como los medicamentos, tú nos dices, oye, también en cuanto a equipo médico, herramientas de trabajo, o sea, tú que estás ahí, o sea, ves un cambio hoy. O sea, esto de seguro, o sea, fue una curva que a lo mejor casi toca el suelo,
¿Tú has visto ahora una mejoría en este aspecto? ¿O dices, no, estamos iguales? Es más, ya somos Dinamarca, como nos prometieron por ahí, ya tenemos un sistema de salud De como hecho, Dinamarca. creo que había hasta una fecha de marzo de Sí, 2024. no, y esa fecha ya se ha cambiado como 3 veces. No, la verdad es de que un progreso tan palpable, pues no como tal. Y yo también recogiendo comentarios de otras personas en ese tipo de hospitales, comentan que de hecho al parecer hay un poquito más de dificultad ahora. Lo que creo es el problema, sobre todo en hospitales de sector salud, es decir, que no son ni IMSS ni ISSSTE, sino de sector salud, de salubridad. Pues de que tiene una forma de funcionar, pero cada sexenio cambia. Uh-huh. Entonces, a ellos les cambia todo. Entonces ellos están acostumbrados a trabajar de cierta forma, con una estructura, con un esquema, y dentro de ese esquema pues van aprendiendo a cómo ir mejorando. Y hay un cambio de gobierno y les cambian todo, y ahora tienen que aprender un nuevo sistema y ir viendo cómo van mejorando dentro del sistema y así, ¿no? Sí, es mucho retroceso. Entonces, es muy difícil progresar o avanzar si estás empezando de cero todo el tiempo, ¿no? Sí. Suena bastante lógico. Entonces, en ese aspecto, bueno, muchos me comentan de pues, los nuevos cambios que ha habido, sí, pues yo no conocí a alguien que me diga, sabes que esto es para mejor. La mayoría dice esto está peor que antes, no nos gusta. Ha habido en algunos casos de que hay muchas protestas internas porque pues no les gustan los nuevos cambios. Ahora, supuestamente IMSS que está intentando absorber los hospitales del sector salud, creando una nueva institución intermedia llamada IMSS Bienestar, que es como que IMSS se encargue de lo que antes no se encargaba, con los no derechohabientes. Sí. Y la mayoría del personal antes era a lo mejor el seguro popular. Exactamente. La mayoría del personal no está contento y dice, no, ya estábamos de una forma. Supuestamente, o las promesas era que ahora iba a haber más recursos, ¿no? Y bueno, yo ya que estuve ahí 6 meses y preguntando a mis compañeros, oye, que iba a haber más recursos con ese nuevo programa, y dicen, no, de hecho, hasta hay un poquito menos. Entonces se puede decir que tú tuviste suerte porque fuiste becado. Ajá. Por el IMSS, ¿no? Ahora, yo no tengo presente el número exacto, pero sí voy a poner aquí en la pantalla esta estadística, porque cada vez más gente migra del sistema, o sea, y porque se ve obligado, ¿no? O sea, migra del sistema de salud público a un sistema de salud privado. ¿Por qué? Por todo esto que estamos platicando, ¿no? O sea, pues ahora voy a tener que irme a operar a un hospital privado, voy a tener que ir a consultar a un hospital privado, simplemente una consulta general. O sea, ¿cuánto tiempo te toma? Tú estuviste en un consultorio, o sea, ¿cuánto tiempo le toma a un derechohabiente ir y tener una primer consulta? Y de ahí las consultas de seguimiento y que ni tengas que ir con especialista porque todavía peor, o sea, 3 meses y te termina consumiendo la enfermedad, ¿sí? Sí. Entonces, debido a estas razones, la gente ha tenido que migrar del sistema público a un sistema privado, ¿no? Y por aquí pongo la estadística, pero sí es un número, sí me acuerdo que me impresionó mucho, entonces seguro es un número crítico y alarmante. Ahora. Pues depende de la perspectiva, pienso yo. En el sentido de que... A ver. Probablemente no es necesariamente malo, ¿no? Es decir, qué bueno fuera que cada vez más personas tienen la posibilidad de atenderse en un sistema particular donde probablemente ellos perciban que los atiendan mucho mejor y más rápido, ¿sí? Claro. Y menos sean las personas que necesiten o que no les quede de otra, porque la verdad es que uno no va al sistema público por gusto. Claro. Es porque no queda de otra. Pues qué bueno sería que cada vez más sean los que miren al privado y menos sean los que necesiten Claro. A lo mejor ha sido una cuestión un poquito de ideología política, en el sentido de que, bueno,
unos podrán decir, es que la Constitución dice que el Estado debe de garantizar servicios de salud para la población. En esa línea, por eso muchos abogarán de que no hay que fortalecer o aumentar la oferta pública de salud, por ejemplo. Claro. Y a lo mejor otros podrán pensar, bueno, pero ¿qué tal si mejor le invertimos más al crecimiento económico para que cada vez haya más personas que no necesiten de la asistencia del Estado y que puedan por sus propios medios? Es una dicotomía interesante. Sí. Digo, claro que también es otro punto de vista interesante y eso denotaría a lo mejor pues, una mejor economía, etcétera, pero pues la realidad es que no es así. O sea, si nos vamos a la estadística, pues hay más pobres que clase media, sí. Muchísimos más pobres. Entonces la realidad es que esa migración se debe a otros factores y no a la mejoría económica, sí, ¿no? Es correcto. Pero bueno, al menos tenemos la opción de decidir si un público o un privado, pero por ejemplo países que tenemos aquí como Canadá, o de que, ay no, Canadá, primer mundo, pues la realidad es que no, también de hecho tiene tal vez un sistema de salud peor que el nuestro, mucho más saturado, más lento. O sea, conozco gente que vive ahí que me platican, me dicen, hombre, aquí no es lo que se cuenta, o sea, es peor que México. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, sí podemos decir que al menos tenemos opciones, ¿no? Para reaccionar ante un evento, ¿no? Ahora, ¿cómo es tu brinco de esta dinámica de tener que resolver y hacer las cosas con lo que tienes, hacerlo mejor con lo que tienes, a brincar ahora sí a un hospital o sea, nivel 3, que ya tiene el equipo necesario, que tiene tecnología? O sea, ¿cómo es esa experiencia? No, pues está muy padre. A nosotros lo que nos gusta pues es tener todas las herramientas. ¿Por qué? Porque puede hacer un trabajo muy bueno, un trabajo excelente para el paciente, y uno disfruta mucho de ofrecerle lo mejor al paciente y que al paciente le vaya muy bien. Está muy padre. En este caso, durante mi entrenamiento, pues fue en un hospital de tercer nivel. Adquiere uno mucha experiencia en procedimientos complejos, muy especializados, y es muy padre, o sea, tener todos los recursos, pues es el mejor de los mundos. Y que bueno fuera que cada vez haya más hospitales que tengan todos los recursos necesarios. Ahora, normalmente en un hospital privado sí tienes bastante recurso, tienes más cosas a la mano, normalmente tienen que ser más eficientes a la hora de gestionar los recursos, entonces tienes casi todo disponible. En algunos hospitales muy grandes, pues tienes todo lo que se necesita, ¿no? Privado. Todo lo de particulares. O sea, aún si hablamos de los top, pues hay hospitales privados que tienen probablemente más recursos que los hospitales de tercer nivel de institución. Claro. Con algunas pocas excepciones. Claro. Y por ejemplo, si nos pudieras hablar de algún tipo de tecnología que pudieras, que te dijiste, oye, caray, ¿cómo que esto está aquí en este hospital? Yo he escuchado algunos hospitales nuevos, públicos, que sí le metieron billete, que bueno, o sea, que se vea reflejado así el impuesto, y que han metido muy, muy buena tecnología. Definitivamente hay muy buenos médicos en el sistema de salud público. Pero si nos puedes hablar así de tecnologías que hayas claro. visto tú que utilices en tu especialidad. Sí, claro. Sí, pues este asunto de la cirugía de mínima invasión es algo que a nosotros nos gusta mucho. Que ya platicamos, que tiene esta idea de con el menor daño posible al cuerpo poder resolver problemas que antes se resolvían haciendo una cirugía más grande, o sea, haciéndole más daño al cuerpo. Entonces, si antes las cirugías se medían, o sea, las cicatrices, las heridas se medían en centímetros, ahora las medimos en milímetros. Entonces, ahora ya hacemos incisiones de 8 milímetros, 10 milímetros, 12 milímetros, las más grandecitas, hasta de 3 milímetros algunos, por donde introducimos instrumental especializado para poder entrar. Entonces, es algo muy interesante que, si bien más o menos empezó ya
del siglo pasado, más o menos por ahí del 1900, se hizo como el primer prototipo de cirugía laparoscópica, es decir, meter una cámara al abdomen y meterle aire porque lo tienes que inflar, porque el abdomen... Para pues, hacer espacio, o sea, exacto, supongo para la cámara, ajá, para porque el ver. abdomen es una cavidad Con vacío. virtual, o sea, tiene un vacío, ¿no? Entonces metes ahí, le inflas como un globo para hacer espacio y metes una cámara y ves, ¿no? Al principio pues nada más era ver, ¿no? Pero ya poco a poco se migró a hacer, de ser procedimientos diagnósticos a ser terapéuticos. Y ya por ahí de los 80s, ya empezaron ya a no solamente ver, sino meter instrumental para corregir problemas, ¿no? Eso es algo bastante interesante. Hay un cirujano alemán que pues es como uno de los más relevantes en esa evolución. Un cirujano alemán se llamaba Kurt Sem, como Kurt Cobain, pero Sí, Kurt Sem. Cobain. Era interesante porque él era un médico, ginecólogo, pero además era ingeniero. Entonces, como le sabía las dos cosas, entonces desarrolló tecnologías nuevas que hicieron posible después. Entonces él llegó a hacer la primera apendicectomía laparoscópica, extirpar un apéndice enferma mediante esas incisiones pequeñas, mediante un procedimiento laparoscópico. Y fue como algo muy revolucionario. De hecho, sus colegas lo tachaban de loco. O sea, es más, lo llegaron a obligar a hacerse una tomografía del cráneo para ver si no tenía un tumor, para que explicara las locuras que intentaba hacer. Como con muchos ha sucedido. Sí, sí. Y terminan. Ajá. Siempre a los que cambian el mundo, los primeros los tacharon de locos. Claro, claro. Entonces ya pasó el tiempo y el tiempo pues le dio la razón en el sentido de que ya después empezó a valorar los primeros ensayos que él hizo en cirugía laparoscópica. Ya hoy en día se hacen muchos procedimientos por cirugía laparoscópica. Claro. ¿Qué es esto? Meter una camarita, meter unas pinzas y de ahí hacer el procedimiento. Después esto fue evolucionando hasta que hoy en día ya tenemos, por ejemplo, la telemedicina y la cirugía robótica, que sigue la misma idea de la mínima invasión, pero ahora con tecnologías pues, más sofisticadas, ¿no? Eso está bastante interesante. Sí. Oye, ¿y qué tipos de padecimientos son los que más te llegan a ti? Para empezar, en ese hospital y con ese tipo de tecnología. O sea, ¿qué es lo que más te toca atender a ti? Sí, mira, el cirujano general, es interesante porque muchas veces no se entiende bien qué es lo que hace el cirujano general, ¿no? Pero el cirujano general pues es el que se encarga de las enfermedades más comunes, las enfermedades quirúrgicas más comunes, ¿no? O más o menos ese es el concepto. Por ejemplo, problemas del apéndice, problemas de la vesícula biliar, problemas de hernias en la pared abdominal, problemas de reflujo, y otra serie de cosas. Pero más o menos los más frecuentes son esos. Okay. De vesícula, del apéndice, hernias, la vesícula biliar, cirugía de reflujo. Eso es lo más frecuente y todas esas se pueden abordar o actualmente se deberían de abordar mediante un procedimiento de mínima invasión. Oye, y me imagino que muchos de esos padecimientos tienen una causa en común. Más o menos. Por ejemplo, sí podemos encontrar ciertos factores que son comunes a este tipo de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la obesidad te predispone a desarrollar en algún momento piedras en la vesícula biliar, así como te predispone a desarrollar hernias en la pared abdominal. Y son dos enfermedades muy diferentes, parece que no tienen nada que ver una con otra, pero tienen en común ese factor, ¿no? Que sí, un mismo problema lo predispone a todo eso. Claro. En el caso del apéndice, no hay como tal algo muy claro que lo predisponga como tal. Pero por ejemplo, el caso de las hernias, de la vesícula, Okay. del reflujo, también la obesidad es un factor para hacer reflujo gastroesofágico. Y todo eso tiene en común. Sí. Obesidad. O sea, quienes han venido aquí, generalmente de lo que van platicando, muchas cosas derivan ahí en la parte de
de la obesidad. Sí. Lamentablemente, digo, tenemos aquí en México una muy mala cultura en el tema de hábitos y esto también siempre sale en cada capítulo. Tenemos muy malos hábitos. Y aquí el doctor Abel está muy estresado, entonces hay que quitarle chamba, hay que tener mejores hábitos, ¿verdad? Bueno, no hay que quitarle chamba, o sea, ¿verdad? Hay que serle más relajado. Sí, porque no, la verdad es que hay muy, muy malos hábitos, muy mala comida, no hacemos ejercicio, o sea, y somos el país número 1 con obesidad y diabetes, o sea, no es... Y eso, pues, obviamente causa todo este tipo de padecimientos, ¿no? Y no solo eso, fíjate. También impacta mucho en el resultado en tu cirugía. Independientemente de cuál sea la cirugía que te vas a hacer, si es una cirugía de la vesícula, si es una cirugía para la obesidad como tal, o si es una cirugía estética, lo que sea, una persona con obesidad tiene más riesgo de hacer complicaciones propias de la cirugía, o sea, una complicación postoperatoria, claro, que una persona sana. Digo más, una persona que hace ejercicio, ¿sí? Que tiene una salud cardiovascular buena, que hace ejercicio cardiovascular, que su corazón es fuerte, sus pulmones están bien capacitados, sobrellevan muchísimo mejor una cirugía que una persona que no tenga esa capacidad física, sí, aunque no sea obesa. Sí. Aunque no sea obesa. Oye, ¿te han tocado algún reincidente? O sea, que ya lo operaste y luego al rato llegue otra vez. Claro. Ah, caray, ¿y ahora tú? Sí, claro. ¿Con lo mismo? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, pasa mucho con las personas que tienen obesidad y mientras más, es más frecuente. Por ejemplo, con las hernias. O sea, una hernia... O sea, la obesidad te predispone a hacer una hernia, pero además te predispone a que una vez que te operen la hernia, te vuelva a salir la hernia. Ya está sensible el área, o Exactamente. sea, Entonces, ya está debilitada. Ajá. Porque aparte la obesidad, pues no nada más es la grasa subcutánea, la lonjita que le decimos, sino también hay grasa visceral. Entonces, por dentro también, entonces, mientras más presión intraabdominal, pues es más presión que estás empujando los músculos abdominales. Y es más trabajo que le das a esos músculos de por sí débiles y es más fuerte que te vuelva a hacer la hernia. Por eso muchos cirujanos, en el caso de una cirugía que va a ser programada, ¿sí? O sea, que no hay ninguna urgencia para operarlo ya, que está todo controlado, se puede esperar, es una buena práctica decirle, ¿sabe qué? Hay que operarlo, pero hay que mejorarle sus condiciones, ¿sabe qué? Vamos a llevarlo con una nutrióloga que haga una dieta, tenga un sistema de ejercicio para que baje unos ciertos kilitos para mejorar el resultado de la cirugía. Oye, ¿hombre o mujer el que te llegó reincidente? De los dos, la verdad es que te ha llegado. A ver, platícanos uno, así ya para ir cerrando. Es un caso así específico, no, hombre, mira, este cuate hicimos esto y a los tantos veces llegó otra vez así. La verdad es que son muchos, recuerdo ahorita muchos, tanto hombres como mujeres. Hace poco, pues una señora, más o menos 40 años, que ya la mandamos con la nutrióloga varias veces y dice, sí, ya fui, pero pues es que nomás no puede, etcétera, ¿no? Y al final es una cuestión probablemente de idiosincrasia de su cultura, de sus hábitos difíciles de vencer. Y es una paciente que necesita reoperarse y pues no se ha podido reoperar porque no ha bajado los kilos que necesita. O sea, está igual todavía. Sí, ahorita. De hecho, cuando me vine, porque ya me cambié para acá, pues todavía no se opera porque todavía no ha bajado. Okay. ¿Y qué riesgo corre si no se opera? Bueno, en el caso de ella, como es una hernia con poco riesgo, pues es aceptable esta actitud de vamos a esperarnos a darle chance a que mejore sus condiciones para que le vaya mejor, porque es una paciente que ya se operó y ya volvió la hernia, y si le vuelve a operar ahorita, pues probablemente va a volver la hernia, ¿no? Entonces, es una hernia grande, con poco riesgo de complicaciones, entonces se le puede dar ese chance. A veces unas hernias con otras características o con un defecto más pequeño tienen más riesgo de que órganos como el intestino se queden atrapados en la hernia y desarrollen una complicación grave y se tengan que operar de urgencia. Claro. Y en esos casos, pues es de operarla ya o se muere. Pero siempre una cirugía de urgencia pues conlleva mayor riesgo que una cirugía programada. Claro. Ahora, oye,
algo que para ir cerrando quieras decirle aquí a la gente, porque creo que tu experiencia, tu vivir, o sea, en instituciones con carencia, vivir o trabajar en instituciones que tienen ya un muy buen equipo, ver pasar mucha gente, ver pasar muchos casos, te ha hecho a lo mejor hacerte a ciertas ideas, no sé, o sea, como, híjole, si la gente pudiera hacer esto, o sea, si la gente entendiera esta parte, o sea, a lo mejor, Sí. o sea, algo que quisieras decirle a la gente de esto que has ido colectando y has ido razonando. Sí, claro, para empezar, pues tomar conciencia de que si el servicio en hospitales públicos es deficiente, pues es porque el sistema así lo es. ¿Qué quiero decir con eso? Que normalmente pues no es culpa de las personas, de los mortales que están ahí al frente de la batalla, dando la cara por la institución, ¿sí? Llámese enfermeros, doctores, camilleros o las señoritas de la ventanilla, ¿no? Normalmente pues o sea, los problemas son estructurales, es un sistema, o sea, obviamente no es lo mismo que un médico general, por decir, tenga que ver a 20 pacientes en su turno de 7 u 8 horas y que les tenga que dedicar 10 minutos máximo por paciente a tener en tu consultorio privado que puedas programar ampliamente un paciente cada media hora, cada hora, ¿no? Sí. Y darle al paciente una atención de mayor calidad. O sea, no es necesariamente culpa del médico. O sea, él le exigen que tiene que haber 20 pacientes. ¿Por qué? Porque la lista de espera son 100. Entonces, entender eso, ¿no? De que el problema es estructural y que la gente que trabaja en esos hospitales, pues somos humanos. Claro. Y como humanos, pues muchos somos muy imperfectos, ¿no? Entonces, a veces, la señorita de la ventanilla, ya después de 5 horas de trabajo, de estar atendiendo muchísima gente, pues a lo mejor su humor está afectado, ¿no? Y de pronto le habla mal a alguien y no está bien. Sí. Pero, pues es un humano, ¿no? Sí, claro. Que de pronto puede tener ese tipo de reacciones y es el sistema el que empuja, ¿no? O sea, la misma carencia del sistema que empuja esto. Y que, bueno, obviamente como en todo, pues hay de todo, ¿no? Pues seguramente hay personas que no le echan las suficientes ganas y personas que le echan las suficientes ganas. Claro. Perfecto. Pues Abel, te agradezco por este tiempo, por darte la oportunidad de estar aquí. Sabemos que pues fue una oportunidad que tenías en tu agenda, o sea, porque vienes aquí y ya te vas prácticamente a otra ciudad a laborar. Entonces te agradezco el tiempo, el que me hayas recontactado y poder coordinar aquí agendas. Bastante interesante el tema, sobre todo tener un mejor panorama y empatizar también con el personal del sistema de salud a través de las experiencias que tú nos estás compartiendo. Creo que eso es lo de más valor, ¿no? Si bien, sí, como dices, la institución, el sistema tiene muchísimas fallas, pues al final la gente que tiene la vocación del servicio hace lo que puede con lo que tiene y mucha gente ha salido adelante por personas como tú, ¿no? Que entienden esta parte y están para servir a la gente, que bueno, al final pues también es un negocio, uno come de esto, pero claro. Pero resuelves, ¿no? Entonces, gracias por esta parte y pues no, también a la raza que estaba viendo este capítulo, bueno, que sepan que lo pueden escuchar en Spotify, ver también en YouTube. Voy a poner por aquí también las redes del Dr. Abel para que lo puedan seguir también en sus redes sociales. Si tienen algún comentario o algo, les invito a que lo puedan hacer aquí en el apartado aquí de comentarios, dudas que tengan, preguntas, algún tema que quisieran que platicáramos. Y pues nada, suscríbanse también. Si les aparece por ahí un anuncio, échenselo porque es como apoyan el canal. Y pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Gustazo. Muchas gracias.